Hola, hola, ¿cómo estamos? Jorge Meléndez Preciado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un abrazo, mi querido Julio. Interesantísima la entrevista con Fernando Buenabad. Otro abrazo para Salvador Frausto y su Dominga. Eso sí. Oiga usted, don Salvador Frausto, anda usted muy echado así con esa Dominga. Todos los domingos hay que recetarse una serie de reportajes, de crónicas. Verdaderamente es un ramillete de buen periodismo, de cosas muy interesantes. ¿Cómo? Ya no sé, después de sentirse como pavo real de domingo, viene aquí Salvador Frausto los lunes. Muchas gracias, Salvador. No, gracias, Julio, Jorge, valoro, por supuesto, muchísimo la opinión que tienen de Dominga. Estamos muy contentos, pues hicimos un buen grupo de periodistas que nos gusta contar cuentos de la vida real, como decía el Gabo, es decir, hacer periodismo narrativo, hacer historias en formato literario, pero pues todo apegado a la realidad, y ahí estamos muy contentos en este grupo. Bueno, Jorge Salvador, estamos en momentos en los cuales hay muchos hechos de los cuales podemos ir hablando, uno de ellos las elecciones en Chile, pero antes de ello vamos entrando, permítanme es un minutito de compartir un video, entiendo que sí lo vamos a poder poner, un video de lo sucedido hoy en el Congreso de la Ciudad de México respecto a este tema de una discusión por la desaparición del Instituto de Transparencia. ¿Podemos usarlo? Pongámoslo ahora, por favor. A la Junta. A ver, les pido, perdón, a ver, compañero. Compañeras y compañeros, les ruego, por favor, podamos mantener la cordura. Están siendo dañadas las instalaciones de este recinto y ha habido ataques a legisladoras y legisladores. Bueno, pues eso es lo que hay. Jorge Meléndez, Salvador, les pregunto, ¿qué tanto estamos entrando en esa etapa de la pérdida de la vida institucional, por decirlo de manera muy suave, a una mayor confrontación y a una mayor polarización? A veces hay quienes dicen, no está México polarizado porque hay un polo muy grandote que es la 4T y uno muy chiquito que es la oposición, pero a fin de cuentas están en los polos opuestos. ¿Qué opinas, Jorge, de lo que se está viviendo en episodios como este del Congreso de la Ciudad de México, donde la discusión era acerca del dictamen para la desaparición del Instituto de Transparencia en la Ciudad de México? Pues yo creo que los parlamentos en México se han convertido en un circo más que en un debate. Y esta muestra es una más de las que hay, en donde personajes como los diputados, los senadores o los diputados locales ganan mucho dinero, legislan muy poco, tienen pendientes graves a fondo que no resuelven. Podemos hablar en el caso sindical, bueno, pues, ¿qué diferencias hay sindicales entre lo que había antes de la 4T y lo que hay ahora? Vemos en Pemex al señor Aldana, vemos en la CENTE a otro señor que tiene muchos años, y vemos que todavía la CTM sirve para acarrear personajes. Y vemos casos como el de la marihuana, que no se legisla, y muchos otros más que deberían estar
discutiéndose, pero pues los legisladores se dedican o a eso que vimos, agredirse a golpes o codazos o demás, y discutir por cuestiones que no son tan importantes, y las cuestiones importantes las dejan para adelante. Creo que por eso es necesaria esta ley de reforma política que está planteando o haciendo o afinando Pablo Gómez Álvarez. Creo que es importantísimo tener un parlamento serio, que se discutan las cosas de fondo, que se acepten los puntos de vista divergentes, que ayuden a construir instituciones de fondo y no este tipo de asuntos que vemos, o el señor Cuauhtémoc Blanco que no asiste y está lejos, o Adán Augusto que para hacer este tipo de cuestiones regala miles de libros de grandeza. Es decir, se dedican a otra cosa los legisladores, menos a legislar las cosas que importan, y realmente creo que es lamentable que estén ahí cobrando salarios altísimos y haciendo ridiculeces tremendas como las que vimos y varias más. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinión tienes respecto a este tipo de hechos? ¿Se va calentando la política? ¿Puede ser que estemos entrando en ciertas escalinatas que nos lleven a una mayor tensión? Se ha hablado mucho de que con algunas propuestas políticas la oposición mexicana pareciera estar decidida a apostar más por la violencia que por la batalla política tradicional en los cauces institucionales. ¿Qué opinas, Salvador? Me parece, Julio, que es muy sintomático de la pérdida de poder real de las oposiciones, del PAN y del PRI fundamentalmente, pero también, digamos, de una nata, un grupo de lo que se le llamó durante mucho tiempo la sociedad civil organizada, estas organizaciones que recibían financiamiento del extranjero, donde estaban incrustados una serie de clases medias, de académicos, de gente vinculada con las oposición, con el PRI, con el PAN, y que estaban enquistadas, guardadas, tenían trabajo, tenían chamba o tenían contratos con los llamados organismos autónomos. Es decir, el INAI y sus expresiones locales, como vemos esta bronca del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, pues estaban habitadas, estaban tripuladas, ahí habían encontrado refugio, voz política y chamba, pues, además, ¿no? Y al ir desapareciendo o cambiando la fisonomía de los llamados organismos autónomos, que me parece que eran más bien autónomos de cualquier tipo de fiscalización importante. Conocimos casos como el señor aquel del INAI, que gastaba el dinero en los table dance, o los viajes onerosos de los, pareciera que fue hace muchos años, pero los viajes onerosísimos de Norma Piña y su séquito por todo el mundo, de Lorenzo Córdoba yéndose a Florencia a gastar en el hotel más caro, es decir, todos esos grupos se quedaron huérfanos, y entonces el enojo lo vemos expresado en la política también, en la defensa que hacen el PAN y el PRI, de que no es posible que se hayan quedado sin chamba y sin espacio. Recordemos cómo se refugiaron a finales del sexenio pasado, o desde el sexenio pasado, pero muy visiblemente a finales, en la Suprema Corte de Justicia, en el INE, en el INAI, es decir, se volvieron más bien brazos políticos del PAN y del PRI. Entonces, al haber transformaciones de distintas circunstancias, por ejemplo, los que desaparecen, otros que se someten a elecciones, o otros que cambian sus estructuras internas, o los actores relevantes, como en el caso del INE, entonces ya dicen, ahora sí ya no sirve el INE, ahora sí la Suprema Corte ya
es un brazo de Morena, es decir, se quedaron sin esos espacios y estamos viendo y vamos a seguir viendo esa queja y ese lamento boliviano y llanto frente a esas pérdidas, Julio. Bien, gracias, Salvador. Lamento boliviano. Está con nosotros nuestra compañera Daniela Pastrana, a quien damos la bienvenida. Daniela, buenas tardes. Hola Julio, hola Jorge, hola Salvador, hola audiencia. Qué gusto verlos en lunes, para empezar la semana. En lunesito, Daniela, lunesito con mucha información cargada, entre otros temas. Daniela, la manifestación ayer, la marcha pequeña, muy reducida, uno de los propios voceros dijo que eran 300 personas y a lo mejor se fue en una cifra muy alta, pero finalmente una expresión de esta corriente que se ha apropiado de la etiqueta etaria, es decir, de etiqueta de edades de la generación Z. ¿Cómo viste esa caminata? ¿Qué pensar de este tercer intento que nomás no solo no pegó, sino que se quedó, me parece que muy abandonado, muy escuálido, muy lánguido? Daniela, ¿cuál es tu punto de vista sobre ese hecho? Sí, pues ya, o sea, se terminó de desinflar, medio lo podíamos prever, aunque yo pensaba que a lo mejor alguna cosa podría aglutinar algo más, por lo menos para lo que implica tener, pues sí, o sea, la cantidad de recursos que le habían estado metiendo a la primera marcha, pues hacía pensar que a lo mejor podían convocar. Mi impresión es que quienes convocaron o quienes aportaron recursos para convocar a la primera, en estas ya han dejado solos a algunos que quizá ingenuamente realmente creyeron que las convocatorias no tenían ningún tipo de operación política detrás. Esa es una impresión. Yo ayer lo estaba viendo, hoy lo decía en la mañana de broma, pero no tan en broma, que es que había más gente en los 18 años de festejo del Chamuco, aquí en el CENAR, que en la marcha, porque estaba yo ahí en el festejo y estaba viéndote. Dije, vamos a ver, Julio, trae la transmisión, tráela una, seguramente nos va, porque yo pues tenía que monitorear por si algo pasaba para el noticiero de la mañana y para el diario Red. Entonces dije, pues, ¿quién va a tener esta información? Pues dije, a ver, Julio, y efectivamente estaba viéndote y terminé escuchando más bien el tema de María Amparo Casar, que me importaba mucho también. Y sí decía, pues hay más gente acá en el festejo que los que se ven allá en Reforma, ¿no? Y creo que pues básicamente se va, digamos que la herramienta de vamos a convocarnos a una marcha se desgastó a la primera porque básicamente salió mucha información de cómo se había habido una operación política pagada directa detrás, y entonces esa ya no funcionó. Eso no quiere decir que no vaya a haber otros intentos y otras formas con las múltiples caras que se tienen. Una es esta también de la que estaban hablando, este asunto de lo que se originó ahorita en el Congreso de la Ciudad de México, por temas que puede ser que ni siquiera les importen tanto. O sea, realmente yo pensaba y decía, a los diputados del PAN realmente les interesa la transparencia. Pues no, o sea, nunca les importó realmente, nunca fue un tema que les importara. Cuando se creó la ley de transparencia a nivel federal, yo me acuerdo que uno de los consejeros en una cena de los originales nos decía que creía que había pasado esa ley porque Fox no la había leído, y había pasado, y pues se había ido consolidando, pero el mecanismo se fue transformando, fue siendo cada vez más elitista, más para especialistas, más oneroso el instituto, hasta que pasó pues que ya era demasiado oneroso y pues ya todo lo que nos contó ahora Salvador, ¿no? Pero nunca les importó realmente el tema de la transparencia. A los gobiernos del PAN nunca han sido receptivos al problema, al tema de la transparencia. Entonces, ¿por qué generar esta situación? Me parecen acciones todas estas bastante de desespero, de que digamos,
en el ámbito justo territorial comunicacional no están encontrando espacios, pero es porque no se han puesto a hacer la tarea, Julio, no se han puesto a hacer las propuestas. O sea, yo creo que ganarían muchísimo más si se pusieran a hacer propuestas concretas de viendo los huecos que tiene, porque también es que el gobierno actual, el federal y los gobiernos locales, pues tienen huecos también. O sea, no todo lo que hacen es perfecto. Entonces, si uno viera sus huecos, si pusieran a trabajar y hicieran propuestas alternativas, creo que ganarían mucho más que con estas circunstancias, y ahí lo vemos en la marcha. Bien, gracias, Daniela. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de esta muy descafeinada marcha de la presunta generación Z? ¿Cuál es tu lectura de lo que ha pasado, Jorge? Bueno, creo que tú pasaste un video, y lo quiero decir, a pesar de que sea mi hijo, de Alejandro Meléndez, en donde da una idea muy precisa de lo que fue esa marcha, que no tuvo mayor repercusión, lo habíamos señalado desde antes. Este muchacho, Iván el Malo, da cifras, señala que en realidad pues no fue mucho contingente de la generación Z, pero yo creo que este tipo de cuestiones no nos deben de llamar a echar las campanas a vuelo, como decía bien Fernando Buenabad. Yo creo que este tipo de cuestiones nos deben llamar, como él plantea, la reflexión. Hay una generación, en efecto, que viene desde la época de Ernesto Zedillo, que no va a tener Infonavit, no va a tener una pensión, que no va a tener una serie de cuestiones que se tenían antes con las leyes que había. Y creo que esta generación no es la que está haciendo este tipo de llamamientos ni este tipo de presencia en los 3 actos que ha habido. Ya se ha señalado que el Bloque Negro es el que hizo toda una serie de cuestiones, pero yo creo que no podemos decir, no, pues como no son ellos y como el PAN y el PRI están prácticamente derrotados, pues las cosas no van a aprender. Yo creo que si vemos a Chile, nos damos cuenta, por ejemplo, desde el gobierno de Gabriel Boric, no importando que estuviera ahí Janet Jara como secretaria de Trabajo, no importando que estuviera Camila Vallejo en una situación importante, ahí hubo problemas terribles con el pueblo mapuche que no pudo resolver Boric, con las industrias del cobre que no pudo resolver Boric, y que nosotros tenemos aquí con los bancos y con las financieras y demás, que, citando al señor López Obrador, son los que más ganan en esta época, más que en la época del PRI y del PAN. Y tenemos graves problemas en algunas otras cuestiones. Por ejemplo, si no vamos a una reforma fiscal, como ha dicho Arturo Huerta hace muchos años, tendremos problemas en el presupuesto. Por lo tanto, yo creo que pueden decir, bueno, pues no llegó nadie. En la primera llegaron los de negro, en la segunda fueron pocos, y en la tercera están desangelados. Por lo tanto, las cosas van muy bien. Yo creo que no. Yo creo que hay que hacer autocrítica de las cosas que no se han hecho en la 4T. Y lo señalo esto porque incluso los del EZLN tienen críticas al modelo extractivista y demás. Y yo creo que hay que poner el ojo en esas cosas en lugar de solamente regodearnos que la derecha no da pie con bola. Bien, Jorge, muchas gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas de esta marchitita? Ayer nos decía, precisamente platicábamos con Alejandro Meléndez y coincidíamos que había sido como en el fútbol, un tirititito, porque finalmente no pasó ahí más que de una tentativa. ¿Qué opinas, Salvador?
Sí, llama la atención la marchititita, ¿no? Porque de verdad, hay más gente en cualquier evento público que se invite, seguramente en el danzón de la Alameda había más personas que en esta marcha. Pero a mí lo que me llama la atención mucho es que me parece que el PRI y el PAN se replegaron, es decir, ya se retiraron desde la marcha del 20 y la de ahora, sacaron las manos. Me parece que es como un repliegue estratégico y dejaron ahí a unos convocantes minoritarios, porque si uno piensa en lo que podría movilizar solo, digamos, el PAN de una alcaldía, si ni un alcalde del PAN se animó a movilizar un poco a sus seguidores, hubiera sido mínimo esos 300, ¿no? Pero no, fue unos cuantos espontáneos los que salieron a manifestarse. No creo que esos sean pagados ni por Salinas Pliego, ni por el PAN, ni por el PRI, como vimos en la primera marcha, esos compañeros que salieron a marchar. Es más, me parece que legítimamente quienes hayan marchado, incluso ahora me parece que vi más carteles pues muy de pensamiento de ultraderecha, incluso racistas, misóginos, etcétera, pero parecían de cartones espontáneos, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que el PAN y el PRI se replegaron del movimiento de la generación Z, porque la primera movilización, ahí sí se ve que hubo movilización partidista y de dinero. Se ha documentado que parte del bloque negro fue financiado por figuras del PRI, incluso podría haber sido el propio Alito Moreno a través de ciertos diputados, y por otra parte, estos contratistas jóvenes del PAN de la Ciudad de México, chico que de momento se me va el nombre, que le pagaron un contrato de 2 millones de pesos por hacer tweets o no sé por qué razón, pero sin embargo ahora ya no se ve mano de los partidos. Está bien que estén deteriorados el PAN y el PRI, pero no tanto. Es decir, si quisieran movilizar, aunque sea una alcaldía, quisiera movilizar a unas cuantas personas, pues los movilizarían. Sin embargo, algo hay ahí que se replegaron, que no los acompañaron. Se ve muy mal olfato en esas organizaciones. La del 20 de noviembre, en jueves, el mismo día del evento de la revolución y el desfile militar. Ahora, pues eran las finales del fútbol. Bueno, a lo mejor no sabían que iba a caer en domingo la final del fútbol, pero la gente ya se fue, ya está de vacaciones, ya estaba atenta si acaso al fútbol. Entonces, me parece que ahí hay un repliegue estratégico de estos partidos que dijeron no nos sirve para nada esa movilización del 15, porque los rijosos quedaron siendo ellos y los mentirosos, porque lo movilizaron con bots, también. Y cerraré mi comentario. Nada más hay que ver la cuenta convocante, Generación Z MX. Antes del 15 solía tener 9,000, 10,000 más o un poquito menos, me gustas y retweets. Para esta convocatoria no llegó a los 1,000 de likes en su propia cuenta. Es decir, no pagaron ni siquiera, y que 1,000 bots es muy barato. Cuesta un bot a menos de $1, están en oferta. Entonces, si no pueden pagar ni eso quiere decir que obviamente no se tomó la molestia Salinas Pliego de meterle una lana, ni el PAN, ni el PRI, ni nadie, ¿no? Es decir, dejaron bailando solo ahí unos cuantos muchachos cuyas demandas pues seguramente son legítimas y está bien que se expresen y que salgan a la calle, ¿no? Bien, Salvador. A ver si luego ya aquí mismo para cultura general o en privado me dices eso de los bots para comprar unos 1,000 o 2,000. Imagínate si están a peso. Hombre, ahorita aquí alguien decía por aquí. Pague después. De una vez, Julio. Pague después. Las tiendas argentinas, pues, no compro bots, compro tweets o retweets,
y te salen tiendas de varias virtuales, de varias, en Google lo pones y te salen un montón de tiendas. Entonces, lo que hacen las agencias digitales es que compran lotes que salen a menos de $1. Y ahorita en Argentina y en Colombia están más baratos, pero va cambiando el mercado, a veces es España, a veces México, etcétera, pero las agencias digitales están siempre muy atentas y muy entrenadas a saber esa información. En mi caso es porque pues, yo no tengo muchos likes en mi Twitter, pero el trabajo de Millennia me hace estar investigando y actualizándome en ese tipo de información. Bueno, muy bien. Salvador, gracias. Daniela, pues antes de ahorita voy a empezar a hacer aquí mis cuentas para ver cuántos bots alcanzamos. Aquí alguien decía en el chat, decía, oye, hay más bots de derecha aquí criticando este programa que los asistentes a la marcha de la presunta generación Z. Pero en fin, Daniela, en otro tema, irá a recular la Fiscalía General de la República en el caso de Amparo Casar. ¿Será que, a pesar de lo que se ha difundido con precisión de cuáles son las probables irregularidades en este tema de la pensión a Amparo Casar por parte de Pemex, pareciera que hay una especie de revisión o de cuidado para no molestar a segmentos anti-4T que están redactando cartas, ya pasándola para firmas de personajes relevantes de esa corriente política opositora a la 4T? ¿Cómo ves el tema Casar y pues la respuesta de las instancias gubernamentales que no son demasiado contundentes hoy? Ni la Fiscalía General, que dice que va a revisar el expediente, ni de la presidenta, que dice, pues ahí la Fiscalía dirá lo que corresponda. Daniela. Fíjate que yo creo que independientemente de lo que haga la Fiscalía, nosotros no debemos dejar el tema, sí. Porque, es entendible, pues, que estamos en unos momentos complejos en los que lo que se necesita también es mantener a ciertos sectores del país trabajando juntos, porque, pues, por los contextos internacionales de los que ya hemos estado hablando, y que justo empezar a fracturar quizá algunas cosas porque no les gusta nada que los toquen ni con el pétalo de una rosa, pues no les va a encantar. Algunos ni modo, o sea, los dejarán morir porque ya no les son funcionales, pero hay ciertos activos a los que quizá no los van a dejar así. Y la reacción que hubo efectivamente con esta cosa de hacerla casi, de convertirla casi en una mártir de la democracia y como académica, intelectual, era política, o sea, era funcionaria pública, y era funcionaria pública cuando pues cuando ocurrió el tema de la caída del edificio de su esposo, y pues era muy difícil que alguien le dijera que no a una asesora de la Secretaría de Gobernación. O sea, eso no se nos debe olvidar, no es que fuera así como nada más ahí una pobre académica que está en desgracia ahora y perseguida. Además es la forma, mira, yo tengo y debo decirlo, o sea, yo al personaje María Amparo Casar le tengo un prejuicio grande desde 2014, porque escribió un artículo en Excelsior en el que hablaba de que no era un crimen de Estado lo de Ayotzinapa, y que había una deshonestidad intelectual y terrible o sea, exculpando totalmente a que no era un crimen de Estado, que que era una calumnia de estar acusando a Peña Nieto. Y eso tenía unos días, o sea, o semanas de la desaparición de los jóvenes. Entonces, desde entonces, a ella como a otros opinólogos que han dicho, por ejemplo, que han expresado terriblemente de Rubén Espinosa y de las mujeres que fueron asesinadas en ese múltiple homicidio de la Narvarte, que son cosas como tan dolorosas. Yo admito que parto de un sesgo,
¿no? Pero me parece que el caso lo que nos ayuda y nos permite poner en la palestra, por eso digo que a nosotros, independientemente de las consideraciones políticas o no que puedan tener o lo que sea, nosotros no debemos olvidarlo ni dejarlo de lado, porque nos pone en la palestra un tema fundamental. Hoy veíamos los datos, 1% de los trabajadores en México puede ganar de como 100,000 pesos y puede tener esas pensiones, 1%. Entonces es ofensivo que mientras en México tenemos un tema absolutamente pues masivo o sea, un problema grave con las pensiones, donde la mayor parte de la gente no se va a poder pensionar y cuando los que se puedan pensionar va a ser con unas pensiones bajas y que está haciendo una sobrecarga el tema de las pensiones, pues que tengan estas cosas que son básicamente abusos desde la posición de poder en la que están, ¿no? Entonces, que sobre eso nos vengan a decir que es como casi mártir y casi perseguida política de una dictadura, pues no, estuvo 5 o 6 años toda la administración de López Obrador en un espacio de la TV pública, cobrando en la TV pública y cobrando no poco tampoco. Entonces, ¿cuál persecución política, no? Más bien es una cosa que nos debe poner el foco en cómo hay ciertos sectores que tienen esos privilegios y que pueden seguir cobrando esas pensiones de una forma que me parece absolutamente, si no es ilegal, pues es absolutamente inmoral en un país que intenta pues cambiar. Y luego ellos vienen y se quejan de la transparencia, ¿no? Entonces, o de la falta de transparencia. Me parece que creo que lo que genera la indignación fuerte de este caso, por lo menos a mí, es esa hipocresía, ese doble rasero, ese yo enjuicio a todos, pero pues no a mí, por supuesto, ni a mis amigos. Creo que es realmente una cosa de la que tenemos que seguir hablando, no solo el caso de ella, también hoy Arturo Cano nos decía que también José Ángel Gurría tenía una circunstancia similar y que tenía 10 años más cobrando esas cantidades de pensión. Entonces, creo que lo que nos tiene que poner el foco y la atención es en ese tema, ¿no? De estas pensiones que no se deberían estar, o sea, que no deberían existir con esas cantidades ni con esa impunidad. Gracias, Daniela. Sobre este mismo tema, Jorge Meléndez, ¿qué nos dices? Y luego creo que lo podemos hilar o lo podemos darle continuidad con el tema de hasta dónde un gobierno popular o de origen progresista debe enfrentar este tipo de hechos con congruencia y con convicción para no correr riesgos como lo que está pasando en Chile, por ejemplo. Pero el tema específico de Amparo Casar, FGR, la postura del gobierno federal, de la presidencia y de la propia fiscalía, tu opinión, Jorge, por favor. Bueno, esta señora era la jefa de asesoras de Santiago Krill. Y el señor que se suicidó, que era su marido, y yo remito al artículo de Carlos Fernández Vega hoy en La Jornada, tenía 129 días en nómina y se suicida de una manera muy rara, de la cual Bernardo Batis impugna, porque el señor andaba en silla de ruedas y cae desde un piso 12 de la torre de Pemex. Entonces es muy extraño que alguien en silla de ruedas acerque su silla en el piso 12 y se tire para suicidarse. Y a esta señora, como ocurre en Pemex, yo conozco a algunas personas hasta cercanas mías que tienen una cantidad de sueldos y salarios y compensaciones y más que no se quitaron durante la 4T, terribles, y que heredan incluso a sus hijos lo que ellos percibían de sueldo. Entonces yo creo que esto es verdaderamente dramático y terrible en un país en donde todavía, a pesar de que han salido 14 millones de la pobreza, tenemos una cantidad de pobres tremenda.
Entonces, es inenarrable que en Pemex se siga hoy, no ayer, hoy, haciendo este tipo de cosas. Hace rato decía Daniela Pastrana, y nosotros lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, la famosa jubilación de este señor José Ángel Gurría, llamado el Ángel de la Dependencia, porque en la época de Carlos Salinas de Gortari, él dijo que ya habíamos resuelto nuestro problema de la deuda externa. Y vemos que es totalmente falso, porque la deuda externa sigue creciendo. Creció al final con López Obrador y sigue creciendo ahora. Entonces, aparte de mentiroso y de que lo nombraron en la OCDE, el señor Gurría ya cobraba como jubilado en Nacional Financiera, en donde estuvo 3 años y se jubiló. Así sucedía también en el ISSSTE hasta que quitaron esta prestación. Entonces yo creo que es el momento que la administración de la 4T, el gobierno actual, vea eso de las pensiones, porque es algo que está subiendo y subiendo y subiendo. Ya hay pensiones millonarias todavía en Pemex y en algunos lugares como el Banco de México, Nacional Financiera y el sistema bancario gubernamental, que son pensiones grandísimas, heredadas, insisto, a los hijos, y sobre esto no se ha visto nada. Yo creo que es el momento, ya que se está viendo lo de esta señora María Amparo Casar, muy ligada a Claudia X González, no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo, por eso es directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ahora que se ve este caso, yo creo que hay que ver muchos más, y no solamente el de ella, que el de ella, insisto, ya lo anunciaba Bernardo Batis, que estaba muy extraña la forma de suicidio de su marido Carlos Márquez. Por lo tanto, yo creo que hay que ver no solamente este caso de esta señora, que ya dije que estaba ahí, y sabemos que cuando se fue, no solamente Vicente Fox, pues los panistas se metieron en el PRI y gobernaron con el PRI, co-gobernaron con el PRI, por eso se llamaba el PRIAN, como bien lo dijo Luis Sánchez Aguilar, desde la época que perdió la elección Cuauhtémoc Cárdenas, y que ahí seguían los dos cohabitando. Entonces hay que ver este caso, pero también hay que ver los otros de pensiones de miles de pesos que no sabemos a quién se las dan, por qué se las dan y por qué las heredan a sus hijos y demás familiares. Bien, gracias, Jorge Meléndez. Sobre este tema, Salvador, y su relación con las posturas de los gobiernos progresistas, teniendo como referencia a Chile, ¿qué nos dices? ¿O solo uno de los temas, como tú desees, Salvador? Sí, no, me parece que el caso de María Amparo Casar es un claro abuso de poder, suficientemente documentado. Coincido con Daniela, también te vi, te escuché tu programa este fin de semana, donde lo explicas muy bien, ¿no? 129 días dura en el puesto el marido de María Amparo Casar. Hay suicidio o aparente suicidio, pero finalmente ella, al ser coordinadora de asesores de Santiago Krill, el secretario de Gobernación, pues generó a partir de ahí una serie de relaciones políticas que le permiten hacer que rapidísimo, en el mismo mes en el que murió el marido, ese mismo mes recibe su pensión generosa de más de 100,000 pesos. Y pues bueno, pues es un abuso de poder. Entonces, eso es un delito y por supuesto que deben las fiscalías perseguirlo y jugarlo de frente. Ahora bien, sí, por cómo formulabas la pregunta desde el principio, a mí también me parece
que hay algunos signos de que podría recular la fiscalía de perseguir a María Amparo Casar por este caso, con ánimo de no confrontarse demasiado con ese grupo en la que pues, se agazapan un montón de columnistas, de presentadores de noticias, de académicos, que fueron pues beneficiados. María Amparo fue una directiva del CIDE de claro corte neoliberal y conservador durante toda su trayectoria, del cual de aquel CIDE surgieron muchas figuras de la academia de corte neoliberal que han defendido esas ideas desde las exenios de Salinas, de la Madrid, desde de la Madrid, Salinas y de ahí para adelante. Entonces, pues hay ahí intereses, y María Amparo Casar además es el brazo operativo de Claudia X González, es la cabeza de Mexicanos contra la Corrupción. Entonces, pues hay ahí demasiados intereses trenzados y me parece que podría haber un cálculo dentro del gobierno morenista de retirar, digamos, el curso, el proceso que lleve a una sanción fuerte o importante contra este personaje. Sin embargo, bueno, pues en el terreno del deber ser, por supuesto, pues no debería ocurrir eso. Hay un costo político para las izquierdas, lo vimos en Chile, de no responder a los intereses de la ciudadanía. Es decir, el caso de María Amparo Casar, si lo revisamos a la luz de la opinión mayoritaria de la gente, de los mexicanos, pues es un claro caso de abuso de poder de una señora que recibe una pensión en condiciones gracias a los favores que tiene por sus relaciones políticas, que además ha sido una costumbre de años. Por ejemplo, hace algunos meses publicó Rivelino Rueda, un colega reportero en Milenio, en el caso de la pensión de Ernesto Zedillo cuando fue subgerente en el Banco de México en los años 80. También él desde los años 80 se trabaja unos cuantos añitos ahí y se retira, sigue su carrera política, programación y presupuesto, y de ahí a la CEP, a presidente de México, etcétera. Y cobra una pensión de más de 130,000 pesos. Le quitaron la de expresidente, pero mantiene a la fecha su pensión, que en términos reales es más del dinero que gana la presidenta Sheinbaum por las reglas del Banco de México. Entonces, ¿cómo? Eso es un abuso de poder, sin duda. Es una costumbre que viene de muchos años y quitarla, desarraigarla de la clase política y de las élites, incluso académicas ligadas a ese PRI-PAN, pues es muy, muy complicado. Pero bueno, pues a mí me parece que sí es un caso emblemático y es muy claro. Es más, se hacen unos desvíos y complicaciones muy chistosas los colegas que han tratado de defender a María Amparo Casar, pues tuercen la historia de unas maneras tremendas, ¿no? Entonces suenan hasta ridículos y dudo que ellos mismos se crean sus propios argumentos. Ya me imagino las audiencias, pues mucho menos. Es decir, es un caso muy claro de abuso de poder. Es una simplificación decir otra cosa. Gracias, Salvador. Daniela Pastrana, el otro tema, el triunfo del pinochetista ultraderechista, digo, no debería, es concurrente una cosa con la otra, José Antonio Kast en Chile, y lo que debería de analizarse. La propia presidenta de la República dijo hoy en la conferencia mañanera de prensa que debe haber reflexión sobre las circunstancias que propiciaron eso allá en Chile, señalando que en México no hay condiciones parecidas que puedan provocar esto. Hablé con Fernando Buenavada hace un rato y él insiste en la ciencia de la crítica. Dice, hay que hacer crítica de estos procesos y aprender de lo que está sucediendo. ¿Cómo ves el tema, Daniela? Bueno, pues sí, cierra un año electoral que ha sido terrible para los movimientos populares, para los progresismos y para las izquierdas.
eso es algo que ya hemos platicado. Empezamos con Ecuador, la reelección de Daniel Noboa, después creo que fue Bolivia con las divisiones del MAS y ganó, se resolvió en una segunda vuelta entre la derecha, se supone moderada, y la ultraderecha, y ganó la derecha moderada, pero a la primera semana dejó de ser moderada y se quitó la máscara. Estaba Argentina también, con primero el triunfo en la provincia de Buenos Aires, que parecía del peronismo, que parecía como una cosa buena, y a las siguientes 2 semanas la vuelta total. Y luego, después de eso, también vimos el de ahora lo que acaba de pasar en Honduras y lo que pasó déjame nada más decirle un pedazo que están tocando a la, pero lo que está pasando ahora en Chile es, digamos, las únicas Daniela, elecciones. si necesitas atender, vamos con alguien en lo que atiende. A veces uno está ahí con problemas de casa, como gustes. Sí, a veces eso pasa, si me dejan que abra un poquito la puerta, pero pues, igual más bien un poquito que abra la puerta bien para que puedan entrar, que está como el seguro y me están toque y toque, ¿sí? Para que no me distraiga, pero básicamente es eso, ¿no? Terminan con esto y la diferencia, nada más para cerrar el comentario, es enorme. O sea, se pensaba, no tanto son los porcentajes electorales, que es 17 puntos, sino que pues en territorio casi ganó todo. Nos decía el corresponsal que tenemos allá en Chile que haz de cuenta que las comunas, que son como las secciones electorales, CAS ganó 330, Janet Jara. Entonces es tremendo, tremendo. Con eso cierro y voy a abrirla antes de que adelante, Daniela. Bien, Jorge, sobre este mismo tema, ¿cómo ves el triunfo de Kast allá en Chile y lo que implica y significa, Jorge? Tremendo, ya lo hablábamos, y me parece que este muchacho Boric, que quiso ser una izquierda aparentemente refrescante, pues lejos de ser refrescante, fue olvidadizo de los problemas nodales en Chile. Hay que recordar que en Chile hay una una rebelión de los muchachos de secundaria, la llamada rebelión de los pingüinos, porque ellos estaban en contra de que en Chile toda la educación estuviera privatizada, y se rebelaron y hicieron una serie de movimientos y demás. Y vino entonces esta nueva ola con Boric, que parecía que iba a refrescar las cosas. Recordemos que Boric llegó y dijo que él no estaba ni con Cuba, ni con Nicaragua, ni con Venezuela, que él iba a ser una izquierda más moderna, más progresista, más de fondo en muchos asuntos, y no la hizo. Yo hablaba hace rato de cómo los mapuches estuvieron en contra de Boric durante todo el tiempo y él reprimió estas rebeliones indígenas que, por fortuna, en México se le está dando su lugar. Por ejemplo, acaba de ir Claudia Sheinbaum Pardo a la zona de los rarámuris a entregar millones de hectáreas, que yo creo que es lo que se debe de hacer. Y también puso un alto a las rebeliones estudiantiles de los muchachos escolares y demás. Y ahí está el resultado. El resultado es que perdió su base social Boric y que este señor Kast tuvo un discurso diferente al que había tenido anteriormente. Ya no se lanzaba contra las feministas, ni contra el aborto, ni contra muchas cuestiones que le costaron votos muy amplios. Y ahora lo que hizo fue decir, basta a la violencia. Hay que recordar que Chile fue durante muchos años un país, incluso con los gobiernos de la democracia cristiana, no tan problemático en violencia como lo es ahora. Y él tomó en sus manos esa bandera para decir, yo voy a poner orden en el país, que no lo va a poder hacer, y voy a hacer crecimiento económico, algo que no hizo Boric tampoco.
El presidente que llegó a tener más resultados económicos fue Ricardo Lagos, y después se fue perdiendo esa curva de avance económico, y entonces todas esas cosas nos muestran que nosotros debemos de reflexionar sobre lo que se está haciendo en México y no simplemente decir, bueno, pues la oposición no existe, los otros partidos están liquidados. Pues sí, pero si viene una situación difícil económica en México, una situación explosiva como la que hay en Michoacán, que no se ha podido arreglar. Nosotros entrevistamos a un compañero Paredes y dice, bueno, pues aquí una mina, la Ternium, sigue bollante y sigue sacando todo lo de hierro y acero de aquí de Michoacán sin que se le toque un pelo. Y entonces son asuntos que hay que ir discutiendo muy clara y precisamente para no tener después las sorpresas que hay como hubo en Chile y en otros países. Bien, gracias, Jorge. Son las 2:51 p.m. Ya está de regreso Daniela Pastrana. ¿Todo en orden, Daniela? Todo en orden. Aquí ya ven qué pasa esas cosas cuando uno está en la casa. Sí. Así es. Gracias, Daniela. ¿Quieres agregar algo sobre lo que estabas diciendo o hasta ahí queda tu comentario sobre ese tema? No, o sea, es que sí, coincido en que se tienen que hacer revisiones. Mira, hay dos cosas que creo que son importantes. Una es que la realidad de los países van tienen sus propias particularidades, ¿no? No se pueden homologar ni traspasar las experiencias porque efectivamente son distintos. Lo hemos dicho, México va con un reloj distinto cuando el sur y el cono sur estaba metido en procesos de lo que se llamó esta primera ola de progresismos. México pues estaba con Felipe Calderón, entonces no terrible, pero después, ahorita México parece que va en un camino también en sentido contrario de este avance de las derechas. Aquí al contrario, se nos desinflan las marchas estas, como que hay efecto teflón ahorita, pero si bien entonces no se tienen que ver con sus particularidades y sus propios procesos históricos y sus propias composiciones también de fuerzas y correlaciones de fuerzas. Sí hay que siempre, dos cosas. Una, nunca jamás subestimar el poder que tienen estos capitales para alterar realidades. Nunca, porque es mucho dinero el que se mueve y son muchos los intereses. Y dos, también creo que tampoco pues quedarse como el que cuando se pierde la autocrítica, cuando se pierde la capacidad de revisar en qué está uno mal, pues al final de cuentas termina, digamos que el pecado ese de la soberbia, pues termina siendo también caídas estrepitosas y se han visto. O sea, yo estoy absolutamente convencida de que los compañeros que, digamos, que estaban, por ejemplo, en Ecuador, pues jamás se imaginaron que iban a haber una regresión como la que ha ocurrido en Ecuador en los últimos años, igual que en Bolivia. No lo imaginaban, imagínate, Bolivia regresaron de un golpe de Estado, ganaron electoralmente, recuperaron, y pues a la vuelta de la década, ¡pum!, ¿no? Y Bolivia, que tenía además un proceso formativo, además basado en los pueblos, basado en el MAS, en el movimiento popular, y además que había logrado una serie de cosas muy importantes también de reducción de la pobreza, entre otras muchas cosas. Entonces, nunca confiarse, ¿no? Nunca subestimar tampoco, entendiendo que cada país tiene sus particularidades. Bien, Daniela, gracias. Son las 2:54, nos queda tiempo para postrecito, así es que vamos de inmediato. Salvador Frausto, postrecito, por favor. Sí, sobre esto mismo, yo creo que sobre el caso de las elecciones en Chile, lo que vimos es que hay que entender las lecciones, no solo de Chile, de lo que está pasando en América Latina, es decir, la derechización de buena parte del continente. Hasta apenas hace unos meses era mayoría los gobiernos de izquierda que los de derecha.
Ahora son mayoría los gobiernos de derecha que de los de izquierda. En tan solo unos meses cambió el mapa, cambió el balance de lo que estamos viendo. Y bueno, los últimos casos son estos de Chile, Honduras, Bolivia, bueno, pues Argentina ya hace un poco de más tiempo, pero pues vemos esa derechización. ¿Y a qué se debe? Malos gobiernos, divisiones dentro de las izquierdas. Lo mismo le pasó a Boric, ¿no? A las izquierdas chilenas o a las izquierdas bolivianas. Ese es un asunto grave. La mala imagen. Las derechas también han sabido acercar su discurso hacia situaciones más concretas. En el caso de Kast, fue 3 ejes, digamos, la inseguridad, el crimen, el crecimiento económico y una preocupación por la migración. Temas que perfectamente la derecha mexicana puede tratar no lo ha sabido hacer, pero puede tratar de poner un ojo más inteligente en generar posicionamientos que convenzan a la ciudadanía. Entonces, las lecciones están ahí, debemos verlas, debemos haber una revisión, una crítica hacia lo que no funciona adecuadamente. A mí me parece, por ejemplo, interesante, hay una corriente en Morena que he notado muy claramente, preocupada por el asunto de la crítica de los jóvenes de la generación Z al gobierno de Claudia Sheinbaum. Es decir, Claudia tiene en promedio 70 y tanto % en casi todas las franjas de población, pero en la generación Z, es decir, los menores de 28, 29 años, ahí su aprobación es más baja, es de 65, 67%. Es decir, es una generación muy crítica. Los estudiantes y los menores de 28 años son de los sectores más críticos al gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, he notado, yo creo que son estos morenistas que andan afiliando a las personas, entonces se han notado en territorio ese tipo de debilidad y de que se necesita hacer algo para que, si bien no salen a la calle porque no hay líderes opositores, pues eso puede crecer. Muy bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, postrecito, por favor. Pues señalas en tu artículo de hoy la famosa ley Ruth de San Luis Potosí, que es una ley que manda hacer el señor Gallardo para que lo releve en las próximas elecciones en San Luis Potosí su mujer Ruth González. Bueno, pero ya también hay la posibilidad de otra ley Mariana en Nuevo León, para que a Samuel García lo releve su mujer Mariana. Y vemos que ya en San Luis Potosí se aprobó esta ley. Y si vemos también encuestas, porque se habla de muchas encuestas, y la mayoría de las encuestas señalan que los presidentes municipales o alcaldes mejor posicionados son más de la derecha, PRI o PAN, que de Morena. Entonces, cuidado con eso, porque si no se paran ese tipo de cuestiones, por un lado, de que voy a dejar a mi esposa, en el caso de San Luis Potosí y Nuevo León, y cómo están catalogados o encuestados los presidentes municipales y los alcaldes, que son más del PRI y del PAN que de Morena, tendremos problemas en 2027. Bien, gracias, Jorge. Vamos con Daniela Pastrana. Daniela, postrecito, por favor. Sí, Julio, mira, entiendo que hoy iba a haber una marcha, una manifestación, ya no sé en qué quedó, porque justo me tuve que trasladar de este grupo colectivo que se ha formado en torno al desalojo de la calle de Cuba, justo para enfrentar pues para presentar una ley que trabaje con el tema de los desalojos en la Ciudad de México. Creo que ese de temas, ese sí tendría que ser prioritario
para los diputados, fíjate, más allá del Instituto de Transparencia, que finalmente es homologar una cosa que ya se discutió y que ya se definió, y que además hay que reconocer que tenía también una estructura burocrática excesiva. Este tema que tiene que ver con la tensión que hay entre gobiernos que han ofertado y que han dicho y han propuesto el tema de la vivienda accesible como una de sus ofertas políticas, tanto del gobierno federal como del gobierno local, frente a lo que son procesos de gentrificación que van avanzando, que se van extendiendo y que están generando en estos momentos también un tema complejo de desalojos en la capital del país, como en muchas otras ciudades, pero pues ahorita estamos viviendo acá, y eso es lo que afecta a, ahora sí, ese tipo de cosas que son las que afectan directamente a la gente, las pensiones, los empleos, la educación, la vida cotidiana, ¿no? ¿Dónde va a vivir uno? Creo que eso sí tendría que ser un tema de discusión muy importante en el Congreso. Entonces yo espero, ahorita voy a ver en qué va ese proceso, porque además es un tema que se ha ido acelerando, o que se va a acelerar en algunas zonas alrededor del Estadio Azteca, o se está previendo eso, justo por el tema del Mundial del 2026. Bueno, que tenemos que poner mucha atención. Creo que ese sí es un tema al que hay que ponerle mucha atención, que los diputados deberían estar yendo a sus territorios a ver qué está pasando, qué se puede hacer, digamos, justo en esta tensión que genera el modelo económico en el que estamos, y ver cómo se va a paliar el tema de los desalojos. Creo que es un tema muy, muy, muy prioritario. Muy bien, gracias Daniela, gracias a los tres, gracias por esta posibilidad de platicar en este lunes 15 de diciembre. Así es que Jorge, Salvador, Daniela, gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti, un abrazo a todos. Igual, hasta luego, adiós.